Bueno, vamos a Jeremías 27. Jeremías 27. Jeremías 27 y versículo 2. La Biblia dice: Jehová me dijo así: hazte unas conyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de cuellos en la Santa Biblia. Y Señor, especialmente pido que me saque ese lugar y me use como un instrumento de su gloria para predicar este mensaje. Le damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cuál nombre oramos. Amén. Y bueno, hoy vamos a hablar de cuellos, Parece que estás pensando por cómo así que esto va a ser un mensaje, pero te sorprendería lo que puedes encontrar en la Biblia, ¿cierto? Entonces el enfoque de ese mensaje es el cuello. Y también otra palabra en la Biblia es su cerviz, que es la parte dorsal, la parte atrás de su cuello, que se hace hacer cosas así. Entonces la primera pregunta es: ¿a qué se refiere cuellos en las Escrituras, no? Y sí, como ya vimos aquí en Jeremías 27, se refiere a su cuello físico. La Biblia siempre se refiere a eso, pero ya sabemos que esto no es una clase de anatomía, entonces hay mucho más aquí aparte de eso. Pero es por medio de utilizando este cuello físico que tenemos que puedo explicar los conceptos que están ahí en la Santa Biblia. Entonces vamos a Actos 7 en una mano y Jeremías 17 en la otra. Actos 7 y Jeremías 17. Y Actos 7 y versículo 51 dice muy famosamente, tenemos aquí a Esteban hablando con los líderes religiosos de los judíos, y él dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres hicieron, así también hacéis vosotros. Y vamos a ver que su cuello y su cerviz tienen que ver con su relación con Dios, con el Espíritu Santo, en una manera. Y si eres duro de cerviz, parece que estás resistiendo a Dios en una manera. Entonces ya vemos que básicamente aplica a todos, cristiano o no, porque todos tienen sus momentos en que somos duros de cerviz. ¿Sí, ve? Y en el caso de los religiosos eran incircuncisos en sus oídos y corazón, y por eso rechazaron al Espíritu Santo hasta el punto de rechazar al Mesías. Y un cristiano, bueno, no tienen eso, porque recibieron a Cristo como su Señor y Salvador, pero puede ser duros de servicio en otros asuntos de su vida cristiana. Okay. Jeremías 17 y versículo 23. Hola, mamá, que Dios te bendiga. Mi mamá está ahí. Jeremías 17 y versículo 23 dice: los cuales no oyeron ni abajaron su oído, antes endurecieron su cerviz por no oír, ni recibir corrección. Y nota eso. Como vimos en Actos 7, cerviz era antes de hablar de su corazón y oídos, en el orden de la oración, pero no sabíamos a qué se refiere. Pero aquí muestra que su cerviz tiene que endurecer antes de que no estás dispuesto de escuchar con su oído. Y por eso no recibes corrección. Entonces, hablando de dos partes del hombre, tenemos un cuerpo, tenemos un alma y un espíritu. Y puede ser que muchos saben a lo menos que su corazón y su mente tienen que ver con su alma en una manera. Okay. Y sus oídos, voy a decirlo, tienen que ver con su alma también, ser dispuesto de escuchar y recibir esas cosas. Entonces lo que falta
es su cerviz y su cuello. ¿A qué se refiere eso? Vamos a Segunda de Crónicas 36. Segunda de Crónicas 36. Segunda de Crónicas 36 y versículo 13 dice: Asimismo se rebeló contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su servicio. Eso está hablando de Sedecías, el rey de Judá. Él se rebeló contra Nabucodonosor y contra la palabra de Dios, porque Dios había dicho a Sedecías por medio de Jeremías que deben dejar que este rey entra y domina el reino en lugar de pelear, porque si pelean hay consecuencias. Pero Sedecías se rebeló, y vea que endureció su cerviz, siguiendo 13, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, Dios de Israel. Entonces, endureciendo sus cervices antes de que no puedes escuchar, y es antes de que no puedes recibir cosas en su corazón. ¿Sí ves? Por eso Esteban había dicho que duros de cerviz y incircuncisos de corazón y oídos. Porque endureciendo ese cerviz y este cuello resulta en afectos en su alma. Entonces eso nos da cuenta que el cuello refiere a su espíritu con E minúscula. ¿Sí, verdad? Y esas decisiones que tomas resultan en iniquidad que afecta a su alma y ya estás manifestando pecado y transgresión por eso. ¿Sí, verdad? Y si miras mi cuello, vas a dar cuenta que mi cuello es la cosa que junta mi cerebro y mi corazón. Y también junta las partes, esos sistemas que uso para respiración. Y eso es como la parte que me establece y muestra a otros que soy firme en espíritu, porque lo miro cara a cara con un cerviz o un cuello que es firme. ¿Sí, verdad? Pero cuando estoy así, eso no es bueno. Pero con Dios, cuando estoy abajo, si ven oración, bajo mi cuello, para mostrar a Él que entiendo que Él es el Espíritu con E mayúscula y yo no. Eso muestra qué significa el cuello en parte. Y puede ser que estás pensando, ok, Manuel, eso es bonito, pero ¿eso es útil para doctrina? Claro que sí. Vamos a Habacuc. Habacuc, debo decir. Habacuc es un profeta menor, pero tiene un mensaje mayor en la Santa Biblia, por eso debes leer ese libro. Habacuc 3 y versículo 13, tenemos profecía aquí. Habacuc dice: saliste para salvar tu pueblo, hablando de Jehová, para salvar con tu ungido, y Jehová va a usar al Señor Jesucristo para hacerlo. Pero nota esto: traspasaste la cabeza de la casa del impío, mostrando que Jehová va a hacer algo contra esta casa de impío y específicamente la cabeza, la persona encima de todo. Desnudando el cimiento hasta el cuello. ¿Sí ven? Selah. Y abajo quiere que piensas en eso, pero dice Selah. Toma un descanso y piensa en eso. Y parece que Jehová va a destruir desde el cimiento hasta el cuello de la cabeza de la casa del impío. Es decir, Él va a destruir el líder de esa casa, los impíos. ¿Quién es ese? El anticristo. Eso va a pasar durante la segunda venida. Y el cimiento de esa cabeza es el anticristo propio, ese cuerpo y alma. Pero el cuello, que va a ser desnudado y manifestado a todos claramente ese tiempo, es el espíritu que está dando poder a ese anticristo, a esa bestia. Es decir, el dragón, es Satanás. ¿Sí ve? Y si no sabía eso, vas a pensar solamente en Dios destruyendo desde el cimiento de la persona hasta su cuello, como dejando su cabeza ahí o algo así, pero es más que eso. Él está desnudando
ese anticristo, mostrando claramente qué es para que todos entiendan exactamente quién fue el enemigo contra los humanos. Puedes leer Isaías 14 para más detalles acerca de ese asunto. Pero como ves, si entiendes eso, puedes encontrar el significado espiritual y cómo eso conecta a profecía y cosas así. Entonces, bueno saber qué significa cuello. Entonces, hermanos, sabiendo eso, vamos a pensar en nuestros cuellos físicos y utilizar eso como una ilustración de cómo cómo debemos ser con nuestros cuellos espirituales. Es decir, como ves, este cuello conecta su boca y nariz porque hay una cavidad ahí que recibe soplo o aire y asegura que eso llega a sus pulmones para que puedas respirar, su sistema de respiración. Esa parte en español se llama sus senos paranasales. Okay. Entonces, si no tenías su cuello, no vas a tener capacidad de recibir aire de su boca y su nariz para que puedas respirar. ¿Sí ve? Si no puedes respirar, no puedes vivir. Y Jesús había dicho en Juan 6 y versículo 63 que el Espíritu es lo que da vida a nosotros y la carne aprovecha para nada. Pero son las palabras de Él que son espíritu y son vida. Por eso estamos mirando esto. ¿Sí ve? Y tenemos que recibir las palabras de Dios que salen de su boca y inhalarlos para que tienen afecto en nuestro cuerpo, para dar vida a nosotros. Para los que ya saben esto, oxígeno es lo que recibes cuando respiras adentro y ese oxígeno es coleccionado en su sangre y su sangre corre a todo el cuerpo, dando ese oxígeno a todos sus células para que puedan hacer el resto de sus mecanismos, incluyendo haciendo la energía que su cuerpo usa por azúcar y cosas así. Todo eso es motivado por el oxígeno que recibes. Sin eso, vas a morir. Espíritu da vida. ¿Sí, verdad? Vamos a Génesis 2 y también Isaías 48. Génesis 2 en una mano y también Isaías 48 en la otra. Génesis 2 y versículo 7 dice, hablando de los hombres, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, vea que Jehová sopló, dio su espíritu, soplo de vida. Y fue el hombre en ánima viviente y fue por eso que ese cuerpo que fue formado por la tierra, ese polvo, cuando Jehová respiró y dio su espíritu a ese cuerpo, ya tenía ánima viviente, es decir, su alma. Eso fue como fue hecho por Dios. Y Dios tenía que respirar, mira, en su nariz, para que llegue a sus pulmones. Tener vida. ¿Sí ven? Entonces la boca y la nariz, las dos cosas, reciben aire porque son conectadas, hay una parte abierta dentro de su cabeza. Vamos a Isaías 48. Isaías 48 y versículo 3. Y lo que Dios quiere es que recibe sus palabras que salen de su boca y llegan hasta su boca, que sale de la boca de Él y llega a su boca y a su nariz para inhalarlos. Y cuando lo hace, Dios te inspira a entender lo que Él está diciendo. Inspiración, ¿sí ve? Algo espiritual. Isaías 48 y versículo 3. Lo que pasó, ya días ha que lo dije, y de mi boca salió, dice Jehová, lo publiqué, hícelo presto y vino. Entonces parece que Dios dio sus palabras para mostrar que Él sabe las cosas antes de que se viene. Es decir, parte de la prueba de que
lo que es la palabra de Dios es por medio de profecía. ¿Por qué? 4. Porque conozco que eres duro y hierbo de hierro tu cerviz y tu frente de metal. Parece que Dios sabe que vas a estar duro en su cuello rechazándole. Entonces Él quiere asegurar que puedes mirar sus palabras y dar cuenta que estoy escuchando algo diferente. 5. Díjetelo ya de asá, antes que viniese te lo enseñé. ¿Sí ves? Profecía. Porque no dijeses, mi ídolo lo hizo, mi escultura y mi vaciadizo mandó estas cosas. Y es exactamente por eso. Dios quiere que reconoces que esto es de Él y no de un ídolo que usted hizo. Es decir, recibes sus palabras para reconocer que yo soy Dios, para que puedas discernirlo bien y no seguir un ídolo de su imaginación. No tiene que ser algo de escultura, es un Dios de su imaginación. Un Dios que no da profecía, por ejemplo, como Alá. Completamente inútil para eso. Entonces, por eso no vas a seguir a Él. En lugar de eso, vas a seguir a Jehová y no vas a endurecer su servicio a Jehová. ¿Sí va? Isaías 52. Isaías 52 y versículo 2 dice: Sacúdete del polvo, levántate, asiéntate Jerusalén, suéltate de las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Y aquí Jehová está hablando a las personas, los judíos que viven en Jerusalén, pero puede aplicar eso a todos los hombres. Debemos soltar las ataduras que están en nuestro cuello para escuchar y recibir las cosas de Dios. ¿Sí, ve? Porque eso es lo que pasa cuando vives aquí. Cuando su espíritu está muerto en delitos y pecados, lo que hiciste es que atalayaste, quiero decir, no. Poniste ataduras de las ideas de este mundo impío encima de su cuello. Y ya tienes collares de la religión y de pensamientos científicos, entre comillas, y de filosofía que es contra la palabra de Dios. Y ideas sociales como la vida de negros importa. No, todas las vidas importan, incluyendo de ellos, no solamente ellos. ¿Sí, ve? O pensamientos como piensas que tienes derecho, mereces recibir asistencia social. Eso no, eso es incorrecto. O piensas que puedes hacer obras para ser salvo. Eso es incorrecto, pero todo eso son como collares, ataduras en su cuello, que están ahí agregando peso a su alma y a su cuerpo. Y Dios quiere por sus palabras que das cuenta que ese collar no vale para nada y lo saca. Para que puedas saber más y más de Él y llegar al punto de conocerle personalmente. Y eso es como consideras al Señor. Segunda de Crónicas 30. Segunda de Crónicas 30. Y versículo 8 dice: Por tanto, ahora no endurezcáis vuestra cerviz, como vuestros padres. Si ve, una parte de las palabras que son vida de Dios es decirte que no debes endurecer su cerviz, dándote la capacidad de sacar esa atadura. ¿Sí ve? Dios es bueno. Él no solamente va a estar ahí diciéndote cosas y ya. Él también va a decirte lo que tienes que hacer. Y ahí el poder está dentro de las palabras de Él, que son espíritu y vida. 8. Da la mano a Jehová. Y es cuando dejas de endurecer su cerviz y hacer esto a Dios. No. Cuando dejas de hacer eso, eso es cuando puedes pasar su mano derecha a Dios, que está extendiendo su mano derecha a ti. Y eso puede resultar en un cambio
eterno para su ser. ¿Sí, ve? Pero todo comienza realmente en su espíritu para que llegue a su corazón y tiene efecto. Tiene que tomar esa decisión. ¿Ok? Y eso muestra la otra función de su cuello. Ya estamos hablando de fisiología, ¿cierto? Que eso conecta su cerebro a su corazón. Y es conectado por los nervios que llegan desde a su cerebro hasta su corazón y asegura que sigue ahí latiendo, porque yo no pienso en eso. Pero hay un sistema involuntario que lo hace, que fue hecho por Dios. Y también el corazón está ahí moviendo sangre y si esos vasos sanguíneos llegan y dan ese oxígeno a mi cerebro para que funcione. Entonces los dos ayudan uno a otro, pero conectan por el cuello. Sin el cuello no hay conexión y los dos se pierden. ¿Sí, verdad? Necesitas un espíritu conectado a Dios para asegurar que eso mantiene. Porque cuando su espíritu es muerto, es como si fuera que su cuello no está ahí. Eres como Fred Flintstone y los Jetsons así. Y yo cuando me ves en un traje, no puedes ver mi cuello para nada. ¿Sí, ve? Proverbios 3, Proverbios 3. Proverbios 3 y versículo 13 para un contexto dice ahí. Bienaventurado el hombre que halló la sabiduría y que saca a luz la inteligencia, y sabiduría e inteligencia son conectados a su mente, y su cerebro es como la parte física que interactúa con su mente, que es parte de su alma, sus pensamientos. ¿Sí ve? Y eres bienaventurado si recibes la sabiduría e inteligencia de Dios. 22. Y serán vida a tu alma esa sabiduría, porque son de las palabras de Dios, ese espíritu de Dios influenciándote. Y gracia, ¿dónde? A tu cuello. Y es como sacas las ataduras de este mundo y pones la atadura de gracia encima de su cerviz. Y ya tienes un collar nuevo que asegura que su cuello se pone más firme. ¿Sí, verdad? Entonces, cuando esas palabras llegan, que son sabiduría, por ejemplo, de Cristo, y eso llega a ti, no eres duro en servicio así, no voy a escuchar, no. Estás considerando ya, dice su mano a Dios, y por eso esa sabiduría e inteligencia llega a su mente y puedes considerar la verdad que Jesús, Él murió por sus pecados y que fue sepultado 3 días porque realmente murió físicamente como hombre, pero resucitó el tercer día mostrando que Él es Dios manifestado en la carne y el único que podía vencer contra el pecado y la muerte. Y por eso arrepientes a Él diciendo, sí, Señor, soy un pecador, no puedo salvar a sí mismo o a mí mismo, y por eso voy a confiar en su Hijo Jesucristo y su obra en Calvario para salvarme. Por favor, Señor, salve de mis pecados por medio de la obra de Cristo y de su sangre preciosa que derramó ahí en la cruz. Sálvame. Cuando haces eso, ya esa sabiduría e inteligencia llegó a su corazón, tenía un afecto ahí porque realmente arrepentirse por lo que eres y no por lo que haces. ¿Sí ven? Eres un pecador sin esperanza, no una persona buena que peca a veces. Muy diferente. Y por eso poniste esa gracia encima de su cuello. ¿Okay? Y tienes vida, la vida eterna, el Espíritu Santo vive en ti, ya en su alma. Y Él está ahí morando en su corazón. ¿Okay? Entonces es muy importante mantener esa conexión entre su cerebro y su corazón, porque si no lo haces en esta vida, va a llegar un momento que ese cuello espiritual es sacado de ti, porque eso regresa a Dios y ya su alma va a ir al infierno, porque ya no hay vida ahí, hay muerte ahí. Entonces por eso digo, como dice en Deuteronomio 10, circuncidar pues
el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Deja de rechazar las palabras sanas del Señor Jesucristo, donde Él había dicho que el que cree en mí ya ha pasado de la muerte y ya está en la vida. Pero si no crees que yo soy, vas a morir en sus pecados. Y eso no es garantizado para usted. ¿Sí, ¿verdad? Vamos a Mateo 11. Mateo 11. Mateo 11 y versículo 28 dice. Mateo 11 y versículo 28. Jesús diciendo, escúchame, deja endurecer su cerviz contra mí. En lugar de eso, venid a mí, dice Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, y que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, no el yugo de este mundo, ese yugo de bondad, ese yugo de hierro. Eso del enemigo que hace esa carga de pecado y hace que reduces y pones así con su espalda, abajito, caminando así, asegurando que su muerte llega más y más cerca. ¿Sí, ve? No, Jesús quiere ofrecer con su mano derecha su yugo. ¿Por qué? Y aprender de mí, dice él, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, tú puedes tener el mismo corazón. Si dejas de endurecer su cerviz y circuncidas el prepucio que está en su corazón para recibir sus palabras y dejar que tengan un efecto en su ser. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sí ve? Eso es lo que resulta. ¿Por qué? Porque mi yugo, el yugo de Jesús, es suave y ligera mi carga. El yugo de Jesús es suave porque Él está ahí en su lado siempre. Él nunca va a dejarte ni desampararte. Él está ahí contigo en el yugo cargando todo el peso. Él solamente quiere que sigas caminando con Él. Por eso es ligero. ¿Y qué es la carga de Dios? No es pecado, es la gracia. Ya estás atado con la gracia de Dios y estás al lado de luz del mundo. ¿Sí ve? Gracia y luz y verdad. ¿En lugar de qué? Pecado, muerte y oscuridad. Otra cosa, este cuello aquí permite el movimiento de su cabeza. ¿Cómo ves? Eso siente bien. ¿Sí ve? Permite ese movimiento, muy importante. ¿Okay? Y tienes que mover su cabeza o ser dispuesto de hacer eso con su cabeza, a donde está su cerebro y su mente, para tener perspectiva completa sobre este mundo impío y a saber a dónde debes ir y cómo debes dar el evangelio de Cristo a otros. ¿Sí ve? Y eso asegura que su cerebro sigue recibiendo las palabras de Dios, creciendo su mente para ser más espiritual y vivir más para Dios. Pero, cristiano, si eres salvo, puedes endurecer su cerviz con eso, pero nota, estás moviendo su cabeza. ¿Qué pasa si endureces ahí? ¿Qué pasa con estos músculos? Piensa en eso. Pero vamos a hablar de los incrédulos. ¿Qué hacen ellos cuando están moviendo su cabeza con su cuello? Salmo 75. Salmo 75. Salmo 75 y versículo 4 dice, dije a los malvados, dice Jehová, no os enloquezcáis. Y a los impíos, no alcéis el cuerno. No levantéis en alto vuestro cuerno, no habléis con cerviz gruesa. Cerviz gruesa. ¿Y sabes qué? Si su cerviz es muy grueso, como los que hacen ejercicio para poner muy fuertes, puede poner tan grueso que es duro permitir el movimiento de su cabeza. A veces se ponen demasiado duro. Pierdes la flexibilidad que necesitas para tener perspectiva de lo que está pasando a los lados de ti espiritualmente. Y los malvados, los incrédulos, los impíos tienen cerviz gruesa y por eso hay un cuerno
ese cuerno hecho por el poder que ellos encontraron en sus creencias, en sus ideas, en la religión que siguen. Yo nací católico y voy a morir católico, dicen los hispanos. Qué bobada. Ni siquiera naciste así, pero tiene un cuerno de eso. ¿Sí ve? Okay. Y por eso están enloqueciendo en los ojos de Dios. Hay muchos perdidos que piensan que los cristianos son locos. ¿Sabes qué? Dios piensa que ellos son los locos y los cristianos no. Entonces depende de cuál perspectiva prefieres, lo de Dios o lo de los hombres. Prefiero que personas dicen que yo soy loco cuando vivo una vida santa o trato espiritual y la única cosa que pueden decir a mí es que sus creencias son locos y no tienen respuesta. Prefiero eso de viviendo en locura, repitiendo la misma cosa y pensando que voy a recibir otro resultado por eso. Esos son los hombres. Siguen confiando en el gobierno y confiando en yo no sé qué para ayudarles y siempre esa cosa equivoca y fracasa, pero no quieren recibir a Dios, buscan otra cosa, buscando otro resultado. Entonces, versículo 6. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni de desierto viene el ensalzamiento, porque Dios que está en el norte, que es el juez, a este abate y a aquel ensalza. ¿Sí, ve? Y la cosa más dura con una cerviz que es gruesa es que es duro hacer esto y mirar arriba a Dios. ¿Sí, ve? Ellos quieren endurecerse así, pero no quieren mirar y después humillar cuando miren a Dios. Pero Dios es el único que puede ensalzar. Dios es el único que puede mostrarte su situación para que puedas humillarse a Él. Él te abate si es necesario. Pero los que tienen ese cuerno no hacen eso. Pero Manuel, soy un creyente. Vamos a Efesios 5. Yo no soy así. Yo recibí a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre y todo eso. ¿Pero qué debes hacer con su cuello ya? Efesios 5 y versículo 4 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, cristiano, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues, que andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Es decir, si estás viviendo ahí avisadamente, estás chequeando los lados siempre. Estás reconociendo la situación. Estás mirando a todo, a ti y a otros y su relación con Dios. Como la cruz, ¿cierto? Su relación arriba, su relación a su interior y a otros hombres. Y tratando de vivir para Dios para redimir ese tiempo para Él. Y eso requiere que mueves su cabeza. Que toda esa sabiduría e inteligencia que recibiste en su mente ya estás aplicándolo en su vida. Y eso es por medio de ese Espíritu que ya tiene el testimonio del Espíritu Santo que eres un hijo de Dios. ¿Sí, ven? Y Dios va a motivarte a hacer eso. ¿Ya? Pero sabes que hay cristianos, tanto como los incrédulos, que escogen endurecer su cerviz y su cuello a Dios y a lo que Él dice. Y están ahí mirando y están en una posición así. No quiero hacer eso. Y ya ese músculo se tira. Y tú sabes, cuando tienes dolor ahí en su cuello, especialmente por un músculo que tiró, eso duele y no es tan fácil regresar su cuello para ser derecho. Necesita tiempo para sanar. Si tirase su músculo, esas fibras tienen que juntar otra vez. Y tú no puedes decidir de una regresar. Requiere tiempo, requiere medicamento, sanación o salud. Y es lo mismo espiritualmente. Si tiras un músculo en esa manera, tú tienes que arrepentir a Dios y confesarlo. Y Él va a estar ayudándote, pero va a ser un tiempo, un proceso para regresarte a ser derecho con Él.
¿Sí, va? Y el resultado de tener un músculo tirado así es que ya sus orejas son incircuncisos y no pueden escuchar. Porque hay una parte de ti que se queda duro. Tú quieres cambiar, pero es duro. Yo conozco a alguien que es salvo y ella tiene una cosa que la molesta espiritualmente. Trata de regresar y cuando trata ya a ese rechazo en ella y no sabe qué es que existe duro en su servicio para mucho tiempo. Entonces requiere trabajo, requiere siguiendo ahí y peleando con ese deseo de no seguir. Porque sus oídos no pueden escuchar, necesitas a Dios para abrirlos. ¿Sí ve? Y como dice en Isaías 44, untó su corazón porque no entienda. Y requiere un tiempo para arreglar su cuello para que su corazón y oídos ya pueden escuchar y puedes entender y puedes recibir. Pero tienes que buscar a Dios. Usualmente no va a ser la primera vez. Va a ser la segunda o tercera vez que buscas a Dios. Porque quiere ver si eres serio de esto o no. Sí, ¿verdad? Y sabes que cada cristiano tiene una cosa. Puede ser un pecado que sigue, que es una carga ahí. Si ve la carga de Dios es ligera y todo eso, pero hay cristianos que quieren poner un ataduro o otro collar de su viejo hombre ahí. Eso hace un peso. Y ya están así en el yugo con Dios. Y Dios tratando de hacerlo derecho y ellos así. No puedo. Y él dice, déjame, y Jesús ahí, déjame sacar esa carga. No quiero, yo lo hago. Yo voy a hacerlo, Señor. No puedo. Y él, no puedes, déjame hacerlo. Y eso es la pelea. ¿Sí, ve? Sí, salvo perdido, seguimos a veces con nuestro orgullo. Pero necesitamos a Dios para todo eso. Sin Él somos nada, ¿cierto? Y más que todo es aquí en su cuello, ese cuello físico que encuentra su laringe, esa cosa que usas para dar palabras, tanto como Jesús, cuando él dijo que sus palabras son espíritu y son vida. Si ve, el cuello realmente parece que es el espíritu en una manera. Y ya que fuiste influenciado por el Espíritu de Dios, debes devolver las palabras de Dios a otros, usando su laringe para eso, como yo estoy tratando de hacer en ese mensaje. Vamos a Proverbios 3. Proverbios 3. Proverbios 3 y versículo 3 dice, esto es Dios hablando a sus hijos, y él dice, misericordia y verdad no te desamparen, átalas a tu cuello. Otra vez, pone ahí, gracia, misericordia, verdad en su cuello, dejan que afectan su espíritu. Escríbelas, y de su resultado, escríbelas en la tabla de su corazón. Y cuando lo tienes ahí, eso comienza escribiendo en su corazón, cambiándote. Es decir, su nuevo hombre crezca por eso. Pero tienes que poner ese collar y dejar que esa carga del yugo de Cristo que es ligero está ahí para cambiar su corazón y sacar la basura y reemplazarlo con las cosas de Dios. Resultado 4. Y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Y ya que tienes esa verdad y esa misericordia y gracia ahí atalado en su cuello como collar, eso afecta su laringe. Y estás diciendo esas palabras a otros y viviéndolos porque fue escrito en su corazón, que tenían efecto en su mente. Y ya lo que dices es en acuerdo con cómo actúas,
y tienes buena opinión en frente de Dios porque estás siendo un discípulo de Cristo y en frente de los hombres que pueden ver que Él no es un cristiano de palabra y ya. Él es diferente, Él es raro, Él es peculiar, no entiendo. ¿Sí, ve? Y Dios llama eso, Él llama a cristianos que son así, a espirituales, es como él lo llama. Puede encontrar eso en 1 Corintios 3 si quieres saber. Okay. Es decir, eres un testimonio del poder de Dios en este mundo impío para otros, para que puedan ver Cristo en ti. Y es porque dejaste que Dios decora su cuello con su gracia y su poder y su palabra en lugar de lo de usted mismo. ¿Sí, verdad? Y eso afectó como hablaste. Entonces, para concluir, vamos a Proverbios 6. Proverbios 6 y versículo 20. A salvos e incrédulos, los dos, Dios dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu Padre. 21. Atala siempre en tu corazón, enlázala a tu cuello. Y si no conoces a Cristo, recibe las palabras sanas del Señor Jesucristo, porque son espíritu y son vida. Y Él quiere cambiar su ser, pero tienes que dejar de endurecer su servicio, endurecer su espíritu contra Él y recibir la convicción que Él quiere mostrarte para que ese puede ser ataduros aquí en su cuello y afecta su corazón. Para reconocer su necesidad de conocer a Cristo personalmente como su Señor y Salvador. Pero si ya conoces a Cristo es lo mismo, porque ya Dios es su Padre. Y debes guardar sus mandamientos, porque eso es como muestras amor de Él y no son graves, como dijo el apóstol Juan. Y si lo haces, eso va a llegar hasta su corazón. ¿Sí, ve? Cambiando su forma de ser, cambiando su carácter, haciéndote una persona diferente. Alguien que muestra que sí, algo pasó cuando renaciste. Y otros que están ahí en su derredor, cuando estás ahí usando su cabeza y moviéndolo para hablar con ellos, que lo que dices tiene afecto. Para que ellos reconocen que no estás diciendo bobadas. Que el cristianismo bíblico es algo real. Entonces mi pregunta es, ¿qué estás haciendo con su cuello? ¿Sigues ahí endureciendo a Dios? ¿O por fin vas a bajarlo en oración, buscando a Él? Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros tanto sobre nuestros cuellos. Ayuda a nosotros a reconocer nuestra situación con el pecado, para que podamos inclinar nuestros cuellos a ti, Señor, en humillación, buscando a ti y su Hijo para salvarnos. Y no importa si somos salvos o perdidos, sabemos que necesitamos a ti para ser salvos de más y más pecado en nuestras vidas y nuestro camino contigo en la tierra. Entonces ayúdanos a hacer esa búsqueda a ti para que podamos llegar más y más a ti, Señor, y ser conformados más y más a esa imagen de su Hijo. Y damos gracias por todo, Señor, especialmente a la obra del Señor Jesucristo, el que nos salvó. En su nombre oramos. Amén.